Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. En nuestro tiempo, abrimos el espacio en blanco. Lo que ya hacemos desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, en directo, en el año 1 del confinamiento. Cuando son, como digo, a las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer que estéis ahí acompañándonos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un equipo compuesto esta noche por Pedro López y Mar Gasca en los controles de sonido, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias, un placer estar juntos esta noche en esta aventura que se presenta interesante, ya veréis. Tenemos más datos para daros. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Ahí están los medios de comunicación y redes sociales que controlan Ramón Álvarez en Barcelona, Juan Gómez en Cantabria y Antonio Baena en Sevilla. Y ya sabéis que en vuestra participación hay premios como siempre esta noche. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para hoy. Volvemos a viajar hacia el pasado a la búsqueda de respuestas. Recorreremos diferentes enclaves tratando de conocer la mano oculta de la magia. Oráculos, dioses, señales de los cielos, sacerdotes, sacrificios, plagas y mucho más serán objeto de nuestra atención esta noche. Y todo ello para descubrir claves del pasado remoto que existen hasta hoy. Habrá más, nuevos enigmas intrigantes que se acercarán a este espacio en blanco abierto hacia el infinito mundo de los misterios. Comenzamos. Los asombros y la magia nos esperan. Esos son los temas, las pretensiones que tenemos para esta noche. Y ya solo nos queda ir a saludar a nuestro primer invitado, Juan Luque. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿En qué parte de España estás? Que no te tengo localizado. Estoy en Madrid. Ah, estás en Madrid. Vale, en Madrid. Como en tu libro hablas de montones de lugares, no sabía dónde estabas.
Bueno, un poquito lejos, en Hispania entonces. Vale. Porque el libro, después de la Edad Antigua, en Hispania, vamos a decir. Perfecto. Déjame que te presente. Mago, escritor, autor de un libro que yo creo que se va a tener que estudiar. Yo no sé si habrá escuelas de magia como la de Hogwarts, la de la película, pero se va a tener que seguro que estudiar en universidades y en escuelas de magia. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto? Bueno, a la magia desde muy chico, desde pequeño, desde los 12 o 13 años. Y a la historia de la magia, pues también ya a lo mejor casi 2 décadas, ¿no? ¿Has escrito un libro? 5 años. Me ha llevado 5 años la investigación del libro. Has escrito un libro que se llama La mano oculta de la magia, ilusionismo y aventura en el mundo antiguo, y dices que te ha costado 5 años de investigación. Desde luego no me extraña por la cantidad de fuentes, la cantidad de relatos, la cantidad de datos y detalles que das en él. Sí, así ha sido. La verdad es que fue ponerse a rascar porque es la primera vez que se hace un estudio con profundidad de todo lo que ocurrió, de cómo el ilusionismo afectó y evolucionó en aquella época, ¿no? Ajá. Últimamente yo no sé si estáis de moda, estamos hablando mucho con magos, haciendo muchos programas de magos. Tenemos preparadas algunas entrevistas que hemos realizado también con otros magos que vendrán dentro de poco. ¿La magia se ha puesto de moda, te pregunto, Juan? Bueno, yo creo que la magia siempre ha gustado. Lo que pasa es que ahora existen muchos modos de acercarse a ella y entonces, pues, eso ha provocado que el público, o sea, que haya una mayor cantidad de público que se sorprenda, ¿no? Porque es un arte que vale para todos, no es para los niños, es para adultos, para jóvenes. Yo de hecho, muchas veces pienso que el ilusionismo es más para adultos que para niños, ¿no? Un niño piensa que le das un beso a una rana y se transforma en un príncipe. Un adulto no. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los adultos tenemos mucho más formas de llegar a la magia, ¿no? Antes era un teatro, un ilusionista, ahora la magia de cerca está por todos los sitios, los programas de televisión cuentan con los magos, de tal manera que hay mucho más acceso a ver su arte y, por tanto, pues por eso se cuenta más con nosotros, ¿no? Uh-huh. Parece que están de moda, la magia se ha puesto de moda. Sí, yo creo que sí, por eso. Sí, ya te digo, aquí en el programa, hace poco hicimos un programa también de magia, hemos hecho otro hablando de la magia en Egipto, tenemos otros cuantos preparados, y esta noche Juan Luque está con nosotros, mago, ya veréis la cantidad de cosas que nos cuenta. Vamos con él tras esa primera introducción a dar algunos datos. El mundo de la magia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Desde la ya lejana época de los hombres en las cuevas, la magia, la religión y la vida convivían en perfecta armonía. Todo lo desconocido era producto de los dioses y su magia. Adentrémonos en este fascinante mundo para conocer algunos de sus secretos. Pues vamos, si te parece, Juan, a hacerlo, ¿te parece? Hombre, encantado de hacerlo. ¿Cuándo surge la magia? Como decíamos, desde la más antigua historia. Pues muy posiblemente, ¿no? Porque fíjate que desde que tenemos registros, que son pues cuando ya nace nuestra especie como especie creativa, pues da la sensación, o por lo menos eso parece que aportan las obras rupestres, por ejemplo, el arte mueble, que tenían una finalidad ya mágica, ¿no? Es decir, por ejemplo, la mayor parte de las obras que se conservan del Paleolítico no están expuestas para ser observadas por cualquiera que pudiera tener acceso a ellas, sino en cuevas recónditas que ni siquiera se utilizaban para ser ocupadas, en lugares de muy difícil acceso, donde tenían que trabajar prácticamente a oscuras, es decir, solo con la iluminación de una llama. Es decir, son elementos que no hablan de crear esas obras solo por un interés lúdico, al revés, era muy complicado acceder incluso solo a verlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además mantenido durante decenios de milenios, o sea, no estamos hablando de siglos, sino milenios, ¿no? Ahí las cobras de Chauvet son de hace 30.000
años, las de Altamira hace 15.000 años, ¿no? Y manteniendo siempre los mismos patrones. Muy probablemente porque obedecían, pues eso, a ritos chamánicos, a celebraciones, a rituales religiosos de contacto con las divinidades, ¿no? En tu libro das algunas definiciones de la magia. Te pregunto, ¿qué es la magia? Bueno, la magia, el libro aborda la magia en sus dos aspectos, ¿no? Uno de ellos, una de las acepciones, sería pues el conjunto de todos esos saberes esotéricos, nigromantes, sobrenaturales, que buscan alterar las leyes físicas, es decir, que pretenden superar las leyes físicas que nos condicionan, ¿no? Es decir, el concepto de magia como algo sobrenatural. Pero luego también, que es yo creo que lo que le da esencia a la mano oculta de la magia, es que también se dedica a estudiar ese conjunto de recreaciones de prodigios que llamamos con cierto encanto ilusionismo. Es decir, el ilusionismo parte de recrear esos mismos prodigios u otros, pero basándose en esas leyes físicas, ¿no? En resultados físicos. Lo que pasa es que luego lo oculta, ese es el secreto. De tal manera que quien lo observa lo que ve es un prodigio, porque ignora que hay un secreto detrás de él. Ya, pero sin embargo, la magia durante mucho tiempo estuvo unida a casi toda la vida de los seres humanos, ¿no? Magia y religión. Claro, la magia como acabamos de comentar, probablemente haya acompañado al ser humano desde su nacimiento como especie, ¿no? O la creencia en la magia, en que había formas de alterar pues todas esas circunstancias que afectaban gravemente al ser humano, es decir, pues el frío, el calor, de pronto la nieve, las glaciaciones, la muerte, el sufrimiento, es decir, cómo unos seres unas culturas, las primeras de nuestra especie, que estaban bajo la influencia de aquellos elementos tan vinculantes, ¿no? a la vida y a la muerte, pues les afectaban tanto que había que intentar buscar de alguna manera influir en ellas, ¿no? Es así como surge la magia, y la magia además se mantiene en todas las culturas y luego en las civilizaciones posteriores, ¿no? Incluso yo diría que todavía nuestras sociedades tienen un componente para muchos en el que la magia no se ha de olvidar, ¿no? En tu libro hablas de las cuevas del Paleolítico y das algunos ejemplos con fotografías increíbles. Hablas de la cueva del Castillo. Yo he tenido la suerte de estar en esa cueva y que tomó el artista, hay un animal y lo tiene, debajo había un pequeño receptáculo como de agua y el animal está como bebiendo con la cabeza agachada, da la impresión o quiere dar la impresión a quien lo ve de que está bebiendo agua en un río. Mágico, ¿verdad? Sí, eso es, claro. El libro, la forma en la que aborda el Paleolítico es precisamente para también, igual que lo mágico, parece que bueno, pues que las investigaciones se dirigen a que mucho de lo que nos llega de aquella época pudiera tener algún tipo de función mágica o ritual, pero también el libro lo que intenta es hacer ver, mostrar que la experiencia de la otra tipo de magia, la magia ilusionista, ya también estaba de alguna manera, los antecedentes de esa magia estaban ya reflejadas en nuestra especie como especie creativa, ¿no? Y entonces, fíjate que el ejemplo que pones tú es muy bueno, pero es que está plagado, el arte paleolítico está plagado de ejemplos donde se nota que el ser humano está experimentando continuamente con los sentidos, con el engaño a los sentidos, que es la esencia misma del ilusionismo, el engaño a los sentidos. Es decir, se dibujan en abultamientos de las rocas, ¿no? Para generar esa sensación de volumen. Por ejemplo, los bisontes de Altamira, ¿no? Uh-huh. O el bisonte de Font-de-Gaume. Se aprovechan los relieves de las rocas, se juega con las sombras. Es decir, se está continuamente, el arte parietal está continuamente jugando con el engaño a los sentidos, con crear ilusiones de una realidad que no es la física, ¿no? Fíjate hasta qué punto que los paleontólogos hablan de un cuarto género artístico junto con el dibujo, el grabado y la escultura, que es precisamente el aprovechamiento de los relieves y de las formas caprichosas de las rocas, ¿no? Para generar con ellos efectos ópticos, ¿no?
Tengo un montón aquí de preguntas para hacerte acerca de ejemplos de la magia. Por ejemplo, en Francia, en una cueva en Francia, se encontraban unos discos hechos con hueso en los que si lo girabas se veía que el animal cabalgaba. Sí, bueno, ahí sí que trotaba, ¿no? Sí. Evidentemente, la distancia que nos separa del Paleolítico es tan inmensa, estamos hablando, ya digo, de decenios de decenios de miles de años, es que es algo asombroso, ¿no? Que saber cuál era la función de todas aquellas obras es complicado, ¿no? Lo que pasa, y a lo mejor ni siquiera nos acerquemos alguna vez a entenderlo, pero lo que es evidente es que esos discos óseos tenían, hay una relación muy clara entre el animal que está grabado en el anverso, vamos a llamarlo así, del disco, ¿no? Y el que está dibujado en el reverso. De tal manera, además, hay un orificio central. De tal manera que si tú lo giras, efectivamente están las figuras de tal forma puesta, yuxtapuesta, de tal manera que la sensación es de que está trotando. Funcionaría por quizá parecido a lo que llamamos nosotros traumatópo, es decir, un objeto que se engarza en una cuerda y se hace girar muy deprisa la cuerda para que así se fundan las dos visiones. Si ese fuera el funcionamiento, lo que ocurriría es que da la sensación de que está el animal corriendo. Y luego hay otro en el que la sensación sería de que se transforma de una cría, de una ternera, en un adulto, ¿no? Continuamente, y viceversa, ¿no? Es decir, de nuevo vemos que muy probablemente el hombre, nuestra especie, desde ya digo, nacimiento como especie creativa, ya está jugando continuamente con esa necesidad de experimentar con cómo aprovechar las deficiencias de nuestro cerebro para generar ilusiones que realmente nos están dando en la realidad, ¿no? Manipular nuestras percepciones para que entremos en un universo. Te pido, si puedes, brevedad, 2 preguntitas. Cuando uno habla de magia, abracadabra. ¿De dónde viene esa palabra o esa frase? Pues la abracadabra es una palabra que no se sabe de dónde proviene, pero por lo menos tiene más de 2000 años. Exactamente igual que la conocemos hoy. Abracadabra, igual, es decir, son palabras de origen remoto como muchos de otros elementos mágicos, como la varita mágica y otros elementos, ¿no? Te iba a preguntar eso acerca de la varita mágica. ¿Cuándo nace? La varita mágica no se sabe cuándo nace, pero fíjate qué interesante. Debe ser tan remoto que las obras literarias más antiguas que conservamos, por ejemplo, las obras de Homero, las primeras obras, las epopeyas culturalmente europeas, ya hablan de la varita mágica. La maneja Circe, y además la maneja Circe y también Atenea, y de la misma manera que se maneja hoy, es decir, con un leve toque mágico. Con eso Circe lo utiliza para transformar a hombres en animales, y Atenea para ayudar a un héroe, a Ulises, a Odiseo. Eso respecto a la Odisea. Y en el Próximo Oriente, la Biblia, uno de los libros más antiguos también del Próximo Oriente, pues ya utiliza la varita también como elemento mágico, ¿no? Por ejemplo, en la disputa entre Aarón y Moisés y los magos del faraón. Te iba a preguntar precisamente por eso. Moisés, con el bastón que de repente lo tira al suelo, sale una serpiente. Eso es. Y lo interesante es que dice que los magos del faraón pues también hacen lo mismo. Es decir, que como que encima los efectos con varita, bueno, pues algunos podían ser comunes, ¿no? De hecho, las serpientes enlazadas en forma de vara eran un símbolo muy, muy potente de magia, ¿no? Bueno, y además es que hay muchísimas otras utilizaciones en la Biblia. Moisés lo utiliza también para separar las aguas del Mar Rojo, para vencer a las amalecitas, un pueblo con el que luchaban, para hacer brotar agua, es decir, para muchas otras utilidades, ¿no? Pero siempre como vara mágica. Vale, te saludan desde Chihuahua, desde la playa de Mompiche en Ecuador, desde Buenos Aires, un montón de gente, muchos en España evidentemente que están escuchando la radio, y otros en la radio online en montones de lugares del mundo. Primer truco revelado, creo que es en la Biblia, donde descubren el truco y lo revelan. Sí, el primer truco revelado aparece en el libro de Daniel, solo en la Biblia católica, no aparece por ejemplo, en la Biblia evangélica. En
en la católica se muestra cómo Daniel le hacen un efecto de magia, un dios pues hace desaparecer todas las noches la comida que le ofrecen. Y él se ríe y dice, eso seguro que tiene truco, le dice a Ciro II, ¿no? Y claro, hay mucho enfado y él tiende una trampa a los sacerdotes que adoran y que custodian ese templo para descubrir el truco, ¿no? Además es un truco que muy probablemente fue histórico, o estuvo basado en un hecho real, porque es un truco que luego va a aparecer en otros momentos a lo largo de la historia de las civilizaciones clásicas, de Grecia y de Roma. Por lo que vemos en el estudio que tú has hecho, y pasamos enseguida a Egipto, esas formas de hacer, yo no me gusta llamarlo truco, esas técnicas iban pasando de tiempo en tiempo, ¿no? De civilización en civilización, y los aprovechaban. Es sorprendente, ¿no? Porque vemos que hay efectos de magia que duran milenios, que se mantienen milenios en el tiempo. Es decir, que los trucajes pues debían estar muy bien guardados, ¿no? Es decir, por un lado había transmisión del conocimiento, porque por ejemplo hay efectos con oráculos, que luego hablaremos, ¿no? Con oráculos trucados que ya se nombran en tiempos de Tutmosis III, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, y que también lo sigue hablando de ellos Macrobio, por ejemplo, en el siglo IV de nuestra era. Es decir, efectos que se mantienen mucho, tiene que haber transmisión del conocimiento, pero de tal manera el secreto debe estar tan bien guardado que se seguía convenciendo con ese efecto, ¿no? 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, en directo, aquí en el Espacio en Blanco, haciendo un viaje esta noche tras la mano oculta de la magia. Seguimos buscando nuevos destinos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos al mundo egipcio, un lugar lleno de magia. Lo extractamos de Planeta Doc. El antiguo Egipto era un mundo mitológico donde sus habitantes temían la pérdida del orden cósmico, porque eso les llevaría al caos primigenio y no podrían lograr su destino eterno en el mundo mágico de los dioses. Pero para mantener el equilibrio entre esos dos mundos y poder viajar entre ellos, era preciso emplear la misma herramienta que los dioses: la magia. Los encargados de ejercer la magia eran el gran mago, el faraón y los sacerdotes. Pero la comunicación con los dioses estaba reservada al único mortal que poseía los poderes mágicos necesarios: el dios viviente, el faraón. El templo egipcio era una puerta a otra dimensión, y su diseño así lo exigía. Los sacerdotes eran sus custodios. La forma de vida de los egipcios dependía en gran parte de ellos. La medida del tiempo, los calendarios, las fiestas y el culto a los dioses se decidían y proyectaban dentro de los templos. En todos estos actos, los dioses eran invocados a través de la magia. Era el modo de establecer la conexión entre la dimensión celestial y el mundo terrestre. Magia en el mundo antiguo. Conozcamos algo más de todo ello. ¿Te ha gustado la introducción, Juan? Me ha encantado. Vale, pues nos vamos a Egipto. El papiro Huéscar es donde creo que se dan los primeros datos de la magia o del ilusionismo, ¿no? Claro, del ilusionismo. El papiro Huéscar, que estamos hablando de que es tiene como poco 1600 años, ¿no? Porque probablemente el texto es una reproducción de uno mucho más antiguo, de 400, 500 años, ¿no? Bueno, pues el papiro Huéscar habla de una actuación que se hace ante el faraón Keops, el mago Jedi, con el objetivo de entretenerle. Es realmente interesante porque el papiro cuenta una serie de relatos fantásticos
la mayoría de los relatos, bueno, el resto de los relatos son de magia en el primer aspecto, el que comentábamos, la magia sobrenatural. Ajá. Pero luego el hijo, uno de los hijos, porque cada uno lo cuenta un hijo, Jordedev, le dice a su padre: mira, papá, todo esto que nos están contando son cosas que han pasado, cosas que no tenemos forma de comprobarlo. Existe ahora aquí un plebeyo, especificando el carácter diferente de su magia, que es capaz de hacer un efecto de magia que te puede dejar sorprendido. Y el padre dice: bueno, pues venga, vamos a verlo, ¿no? O sea, que tú fíjate qué concepto tan moderno, ¿no?, del ilusionismo. Ajá. Qué curioso. Los sacerdotes eran los que tenían, como decíamos en esa introducción, la facultad de poder entrar en el templo, aunque el faraón era la magia total, ¿no? Y cuentas eso, la historia de Jedi, parece el Jedi de la película, ¿verdad? La Guerra de las Galaxias. Claro, Sí, perdón. que te he cortado. No, dime tú. Claro. Mira, es que es muy interesante porque, por un lado, lo que muestra el papiro Huéscar es que las dos magias conviven. Es decir, ¿cuál es la magia más antigua? La magia o la aplicación del ilusionismo más antiguo. ¿La aplicación como fraude o la aplicación como ocio? Pues parece que convivieron, por lo menos las dos son bastante remotas, ¿no? El ilusionismo como fraude va a existir porque, claro, Egipto cree en todos los aspectos en la magia, en la Jeka. Entonces, ¿qué pasa? La Jeka se consideraba, y la magia, que afectaba positivamente a tu vida y además de forma real, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces no se pueden conseguir efectos físicos y se recrean de forma fraudulenta, ¿no? El ilusionismo ahí va a actuar. Pero por otra parte, existe un interés como ocio por él. Es decir, se dan las dos facetas ya desde el principio. Una para recrear de forma fraudulenta esa magia en la que creen toda la sociedad y luego pasa lo mismo con Grecia y con Roma, y otro pues para entretener, ¿no? ¿Quién estudiaba? Supongo que habría escuelas, ¿no? Los sacerdotes, para aprender a hacer esas técnicas, ya digo, como me gusta llamarlo, trucos. ¿Habría escuelas? ¿Y quién estudiaba? Bueno, la magia que se estudiaba no era la fraudulenta, o sea, realmente en Egipto se creía en la magia, creía en la magia sobrenatural. Entonces la magia estaba encargada, su estudio estaba encargada a lo que se llamaban los sacerdotes lectores. Eran eruditos elegidos normalmente desde la infancia para que toda su vida la dedicaran al estudio del saber mágico. Pero ojo, no el saber mágico como truco. El truco siempre sería una parte fraudulenta que recrearían pues para mantener en vivos los oráculos, es decir, sacerdotes, pero esa no era la finalidad de la magia. La magia se creía de verdad en ella y por tanto se estudiaba en Egipto, se estudiaba en Persia, ¿no? Se estudiaba además era difícil, eran muchos dioses y cada dios estaba encargado de una faceta de la realidad, ¿no? Había que llegar a él de una manera o de otra. La misma muerte, el libro de los muertos habla de cómo tienen que ser todos los ritos, ¿no? Entonces la magia sobrenatural, la magia en la que se creía de verdad, esa magia no era fraudulenta, exigía un estudio muy grande, ¿no? Por parte de los sacerdotes lectores en Egipto y por parte de los magos, que de ahí cogemos el nombre, en Persia. Estaríamos hablando de la magia en Egipto 3 programas. Había un personaje, Cambises, que también utilizaba esa serie de técnicas, ¿no? Sí, bueno, Cambises más que utilizarla, se aprovechaba de la creencia en esa magia y en esos ritos sagrados. O sea, Cambises fue un poco el antihéroe. La verdad es que la mayor referencia que tenemos de Cambises a través de Heródoto, que no es que le caiga muy bien, lo tacha de antihéroe, pero claro, realmente Cambises pues utilizaba esa creencia en la magia y en los ritos sagrados egipcios para aprovecharse de ellos. Es muy famoso que como tomó una ciudad, unas murallas, llevando en los escudos figuras de gatos, que era un animal sagrado, y además lanzándole gatos a las murallas para que la gente quedara totalmente desmotivada para el combate, ¿no? Así tomó la ciudad, ¿no? O por ejemplo, Apis era el buey sagrado, se consideraba además que favorecía. Era un elemento favorecedor de la magia, pues cuando llegó lo mandó a sacrificar. Estaba continuamente intentando afectar y demostrar que él era más poderoso que la magia y los ritos religiosos de los egipcios, ¿no?
Te vuelvo a pedir si puede ser breve. No, me encanta. Lo que pasa es que tengo tantos temas que vas a tener que estar 3 o 4 programas aquí con nosotros, ¿eh? Tú verás, solo lo digo por eso. Encantado. 900-137-137 nuestro teléfono. Los colosos de Memnón dicen que hablaban. ¿Utilizaban eso para acongojar a la gente o causarle impacto? Ese extraño ruido esas palabras o esos sonidos que emitían. Bueno, los colosos de Memnón fue un fenómeno, un prodigio que se mantuvo en cartel durante 200 años, o sea, como poco, o sea, que debió estar muy bien montado. Bien, evidentemente el prodigio de los colosos, muchísima gente creía en ello, ¿no? De hecho, había una gran peregrinación a escuchar al oráculo de Memnón, ¿no? Lo que pasa que también ya en esa época viajeros, entre ellos Estrabón, dan a entender que muy probablemente detrás de aquello había trucaje, ¿no? Es decir, Memnón era una estatua que todavía se mantiene desde entonces. Y perdóname, ¿sabes que dicen que sigue hablando, eh? La gente que vive alrededor, sí, todavía dicen que sigue hablando, sí, que la escuchan, sí, perdón. Pues no, y lo que pasaba es que, pues emitía como sonidos, como expresiones pequeñas, ¿no? Y breves, y pues muchos las escuchaban, sobre todo por la mañana, y claro, iban a escucharla, ¿no? Pero yo digo que existe esa dualidad. Estrabón dice claramente que lo escuchó y que eso tenía que ser algo creado ex profeso, ¿no? Para generar esa sensación, ¿no? Vale. Seguimos adelante. Dejamos Egipto y el mundo antiguo no. Vamos a seguir un poco en él dando algunas pruebas. Es que hay tantas cosas que me gustaría preguntarte que no quiero que se me escapen. Detrás de esa introducción sigo con una batería de preguntas que tengo. Muy bien. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Nosotros podíamos comprender la mente de Dios en el caso de que Dios existiera. Cabe preguntarse si los mundos de Dios y el terreno de la ciencia son irreconciliables. Radiogramas con Javier Hernández. Palabra de Dios frente a los argumentos de la razón que ofrece la ciencia. La ciencia es atea, pero Dios te está esperando en el fondo del vaso. Dios y ciencia en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast, la historia de Juanma Palma, un cura que no aceptaba el celibato, ya disponible en el podcast Construyendo Memoria. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Visitemos otro lugar mágico del mundo antiguo, los oráculos. Viajamos de la mano de Mira la Historia hasta el oráculo de Delfos. Situado a los pies del monte Parnaso, existió un lugar sagrado para todos los pueblos helénicos. Este lugar se conoció como el oráculo de Delfos. Su origen se remonta a la lucha entre Apolo y la serpiente Pitón, que fue enviada por la diosa Hera para perseguir a Leto, que era amante de Zeus y madre de Apolo y Artemisa. Después de derrotar a la terrible víbora, Apolo decretó que allí sería construido un templo en su homenaje, y así fue hecho. Apolo también era considerado el dios de la profecía, y por su origen mitológico, el oráculo sagrado de Delfos superaba a todos los demás en prestigio y devoción. El oráculo realmente existió y era el principal centro religioso para los griegos de la antigüedad. Generales, reyes y nobles consultaban en el oráculo antes de tomar alguna decisión importante, siempre que fuera posible. Ninguna guerra, alianza o expediciones de colonización se realizaban sin antes oír lo que el oráculo tenía que decir. Dentro del templo de Apolo existía una cámara subterránea, en la que solo las pitonisas, que eran sacerdotisas del templo, podían entrar.
Conforme a la tradición, allí inhalaban los gases emanados por el cuerpo soterrado de la serpiente Pitón. Estos gases y la dádiva de Apolo conferían a las pitonisas el poder de la profecía. El oráculo de Delfos, uno de los más importantes de la historia, es un ejemplo de la manifestación de los dioses. En él, la magia y la realidad se confundían. Hasta allí nos vamos para conocer algo más. Supongo, Juan, que los oráculos en aquel tiempo debían ser sitios increíbles, súper visitados, ¿verdad? Bueno, es que además se consultaba para todo, ¿no? Para decisiones de Estado, para campañas militares, pero también para una boda o para una inversión o para lo que fuera, ¿no? Para todo, para todo. ¿Cuáles eran los más importantes? Hemos hablado del oráculo de Delfos, pero había montones de lugares. El templo de Karnak también era un oráculo. Bueno, el oráculos, es que en Egipto prácticamente todos los templos tenían su oráculo, ¿no? Y además se sacaban en procesión esos oráculos para que luego expresaran y contestaran al pueblo, ¿no? Lo que pasa es que los oráculos que más se conocen son los griegos, ¿no? Porque hay muchas referencias a ellos y efectivamente había bastantes. El de Dídima, que era muy importante, que estaba en Asia Menor, ¿no? El de Olimpia, el de Dódona, el de Delos. Había muchos. El de Amón también en Egipto. Entonces, los oráculos tenían un prestigio y una relevancia fundamental para entender las civilizaciones egipcia, griega y luego la romana, ¿no? Uh-huh. Y te iba a preguntar cómo funcionaban. Aquí en esta introducción hemos dado un poquito un detalle, ¿no? Las pitonisas que estaban en esa cueva que había debajo salían embriagadas por ese gas y ahí es cuando dictaban sus sentencias, ¿no? Quizá estaban drogadas de alguna manera. Bueno, se especula con que pudiera ser así, ¿no? Lo que pasa es que lo interesante a la hora de abordar los oráculos, es decir, lo que decían los dioses acerca de lo que les consultaban, es que siempre se buscaban dos finalidades. La primera era intentar demostrar la validez de esa contestación, es decir, que tuviera relación con la pregunta, porque date cuenta que las preguntas eran secretas, se escribían, pero no se sabían, ¿no? Y en segundo lugar, es decir, dar validez a la respuesta. Y en segundo lugar, pues también, de alguna manera, intentar demostrar la presencia del Dios, ¿no? La presencia y la validez de la respuesta. ¿Qué ocurre? Que muy probablemente, lógicamente, conseguir sobre todo fiabilidad en la respuesta requiriera de hacer más de una vez trampas, ¿no? Esto no es simplemente una especulación. Ya en su tiempo, muchos reyes, antes de consultar el oráculo, les ponían preguntas trampas porque no se fiaban, no se terminaban de fiar. Creían en los oráculos, pero no creían muchas veces en que la respuesta pudiera ser inocente, ¿no? Creso lo hace antes de invadir Persia, ¿no? Lo hace Demóstenes, lo hace muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que luego, efectivamente, como investigador, uno se extraña de que tengan que escribir las preguntas en un sobre que luego se cierra, se lacra. Eso ya de entrada es sospechoso, porque si tú le haces una consulta a un oráculo no tendrías por qué escribirlo, ¿no? Porque lo está sabiendo el Dios. Pero fíjate que luego, posteriormente, siglos después, ya empiezan a haber denuncias de fraudes. Celso escribe un libro acusando y desvelando posibles secretos en los fraudes. Ese se pierde, pero Luciano de Samosata escribe un opúsculo denunciando el oráculo dedicado a Glicón en Abunatico, donde da muchas muestras de todos los fraudes que se realizaban precisamente para generar esa sensación de que la respuesta provenía del Dios. Uh-huh. Es decir, que efectivamente luego se confirma que había muchos fraudes para legitimar al oráculo, ¿no? Vale. Se me ha olvidado decir que el libro o el trabajo que has hecho está plagado de datos que has investigado y que has consultado en fuentes históricas, ¿verdad? Todo esto que nos estás diciendo de los personajes.
Claro, todo, aquí estamos un poquito pues refiriéndonos, estamos haciendo un paseo, ¿no? Pero luego el libro lo que documenta es cada una y sobre todo intenta ser un libro muy divulgativo, ¿no? Tiene muchas fotos, tiene casi 300 fotos para que de alguna manera nos metamos en aquella historia, disfrutemos con ellas, es decir, veamos lo que pasaba y su explicación, es decir, eso es lo que busca, ¿no? Cómo, evidentemente, el fraude ilusionista se utiliza como una herramienta de convencimiento más, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, aquí no podemos abordarlos todos, no podemos abordar esos casos concretos, ¿no? Pero está lleno y afortunadamente basados en una documentación, ¿no? Que nos llega de aquella época, ¿no? Vale, ¿te quedas un ratito después de las noticias de las 3 para seguir dando más datos? Oh, yo encantado. Vale. En Egipto, el templo doble de Komombo, contaban que había una sala subterránea, los fieles iban allí, preguntaban al dios tal cosa y surgía una voz debajo de esa, salía de esa sala y claro, dejaba a los pobres fieles absolutamente sorprendidos porque era la voz de Dios que le estaba contestando. En tu trabajo hablas de ventrílocos, un poco como para dar la explicación de esas voces de dioses que salían en los oráculos. ¿Puede ser? Bueno, sí, yo he de comentar que realmente, o sea, yo no intento especular con las posibles explicaciones, solo abordo aquellas que los mismos estudiosos de aquella época revelan, ¿no? Las fuentes que nos han llegado son reveladas por ellos, ¿no? Lo que pasa que, simplemente ha sido relacionarlas y ponerlas en orden. Fíjate que existen dos posibilidades, las dos denunciadas y ya expresadas en aquel tiempo. Una es, efectivamente, el manejo de la ventriloquía para dar sensación de que tienes un dios que procede de su interior, que ya hablan de ello, pues, Platón, fíjate, ¿no? Y la otra es lo que Luciano de Samosata denuncia, y también Hipólito, como lo que llama oráculos autófonos, es decir, oráculos que hablaban, ¿no? Explicando cómo se hacían, ¿no? Cómo se hacían esos oráculos, cómo se recreaba la voz de los dioses, ¿no? Lo hacen ellos. ¿Sabes lo que pasa? Que estas obras, la mayoría de ellas, pues se han conocido hace relativamente poco, en el siglo XX. Hipólito de Roma, sus escritos estuvieron perdidos en Grecia y al final se descubrieron en un monasterio, ¿no? Y lo mismo pasó con, por ejemplo, Filón de Bizancio. Sus obras pues no se tradujeron a un idioma moderno hasta el siglo XIX. De tal manera que prácticamente todo ello está por descubrir y por mostrar en libros, ¿no? Nos apabullas con tantos datos. Okay. Lo cual nos gusta. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida seguimos. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Antes de marcharte, en 30 segundos, hay una pregunta que dice ¿cómo cobraba el mago en la antigüedad? Y si cobraban igual los hombres que las mujeres, brevemente. No se sabe. Bueno, realmente, muy probablemente no se cobraba directamente, lo cobraba el templo luego pagaba, ¿no? Pero a los magos, a las pitias, a los sacerdotisas, etcétera, ¿no? Pero a los magos de ocio sí, posiblemente pues retribuciones que le daría a la gente que les viera, ¿no? Ya. Pero eso no conocemos cómo era la forma de pagarles. Vale, seguimos en un momento. Vale, muy bien. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3. Nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón nos traen toda la información y después regresamos con más enigmas. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 900-137-137 nuestro teléfono si queréis intervenir. Y no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Llegan los autómatas y vamos a tratar de descubrir si todo ha sido fraude o si hay algo de magia todavía. Luego seguramente nos iremos a la búsqueda de momias y otros cuantos más viajes por el mundo de los enigmas aquí en Radio Nacional. No te vayas, enseguida regresamos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.